Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Muchos de nosotros conocemos grandes obras peruanas de la literatura, esencialmente de César Vallejo, pero yo me pregunto qué tanto conocemos realmente acerca de Vallejo o de su obra Lockout. En este pequeño documental les compartiremos datos e información importante acerca de nuestro bate y principalmente de su obra Lockout. Iniciemos. En Santiago de Chuco vio la luz un 16 de marzo de 1892 nuestro poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Estudió su primaria en su pueblo natal y culminó su secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Continuó sus estudios y obtuvo en 1913 su bachillerato en letras, con la tesis El romanticismo en la poesía castellana, en la Universidad de la Libertad. En 1915 se une al grupo literario Norte. Próximamente, en el año 1918 en Lima, publica su primer poema, Los Heraldos Negros. Vallejo se aventura en el Oroya hacia Europa el 17 de junio de 1923, llegando a París un 13 de julio. Es ahí donde conoció y contrajo matrimonio con Georgette Philippard. Por su inclinación de ensayista político, vive de cerca la Guerra Española. Luego recorre Rusia, por motivo de la iniciación del marxismo como doctrina política, donde conoció a Piscator y su teatro político. Todo esto llegó a influir en sus obras, como por ejemplo en Lockout. Inicialmente, dentro de la obra, Vallejo manifiesta su preocupación, su impotencia por la explotación en su trabajo hacia el proletario. También cuenta con una estructura vanguardista, modernista y revolucionaria. El tema en el que se centra la obra Lockout es la lucha entre opresores y oprimidos, estableciendo Vallejo dos bandos antagónicos entre los personajes. Esta obra fue escrita en 1930, inicialmente en francés, y en 1931 traducida al castellano por el mismo autor. Cuando este estuvo viviendo en España, lamentablemente esta introducción ha sido extraviada. El desempleo, la violencia y corrupción son algunos de los elementos que conforman esta obra teatral, la cual va desde la realidad hasta la fantasía, ya que cuenta una serie de hechos ocurridos en una fábrica de metalúrgica, donde declaran el cierre tanto de las negociaciones y empleo. La obra tiene 5 escenas, que se centran en obreros sin empleo, un ministro acorralado, empresarios dispuestos a todo, la masa enardecida, sobornos, represión, temor, siendo la huelga general la única opción en ese momento. En la escena 1 de la obra, empieza a esparcirse un rumor entre los obreros de la fábrica metalúrgica, el cierre de la fábrica. El propio director viene a comunicarles este hecho. Naturalmente, afirma que los patrones no son responsables de esta situación, que esto se debe a la crisis internacional. Los obreros protestan y deciden ir al sindicato para ver qué pueden hacer. Los ministros se reúnen con 4 dueños de fábricas buscando la conciliación entre los obreros delegados. Sin embargo, estos no llegan a ningún acuerdo. También se manifiesta una amenaza y soborno. Se anuncia el resultado de la entrevista de los delegados obreros con los patronos y el Ministerio de Trabajo. La entrevista ha fracasado. La masa exige por unanimidad que se decrete el inicio de la huelga al día siguiente. Esto avivará más la llama de la revolución y el inicio de la huelga. Se desata una violenta persecución de hombres metalúrgicos con la policía. Reina una atmósfera de pánico, muerte y sufrimiento de los obreros y sus familiares. Mientras tanto, los dueños de las fábricas están en un cabaret, acompañados de copetineras, derrochando su dinero. Finalmente tenemos la escena donde se narra el triunfo de los obreros. La fábrica ya no será cerrada, ni los salarios serán disminuidos. Sin embargo, esta victoria no es sino un paso hacia la revolución proletaria. César Vallejo nos demuestra a través de su obra la triste y cruda realidad por la que se atravesaba
la injusticia social que se manifestaba en ese entonces, ya que la obra se sitúa en una Francia golpeada por el desempleo, la convulsión, la violencia y la corrupción durante la crisis de 1929. También es importante reconocer que la obra tiene un trasfondo marxista, debido al contexto en que Vallejo escribió la obra y las ideas que plasma en los personajes, los cuales relatan discursos sobre problemas producidos por el capitalismo, la definición de salario y la falta de solidaridad que existía hacia la clase social. Todo trabajador tiene el derecho de ser escuchado y recibir el trato que se merece, por lo que cada empresa debe ver por el bienestar de sus trabajadores. Actualmente, todo trabajador, al renunciar o ser despedido, cuenta con una compensación por el tiempo de servicio por medio de la empresa, la cual aporta estabilidad al trabajador en la situación que se encuentra. Sin embargo, en nuestro país, a algunos trabajadores no se les reconoce nada, ya sea por la informalidad o la corrupción que cada día existe. Por otro lado, en la actualidad el abuso implica el uso excesivo de algo o de alguien, mientras que el poder es el dominio de quien tiene por mandar. Es reconocible que el abuso de poder se presencia en la obra de Vallejo y aún a mantenerse presente. Liderazgo, solidaridad, dignidad, perseverancia y justicia. Lockout es un gran mensaje de unión y fortaleza, donde además se reflejan los valores de César Abraham Vallejo Mendoza.